la historia nos muestra cómo no han sobrevivido los más fuertes, sino los que mejor se han adaptado al cambio. Cuando parecía que la inteligencia artificial era solo una moda, vemos como cada vez que pasa el tiempo cobra más importancia y evolución. The Amazon Nova, which are our new state-of-the-art foundation models. Because after all, we're building something that will truly adapt to each and every one of us. Our vision for the Gemini app is to be the most helpful personal AI assistant. It's transformational. It's empowering, it's unleashing human ambition, and it's happening now. So we'd like to announce the next big step. Cramming your head full of facts and formulas is not the answer to managing the future. ¿Estamos ante un cambio que ya no podemos seguir? Para responderlo, vayamos al pasado, donde los dinosaurios eran grandes especialistas en cazar. Ellos eran los que brillaban en la época. Pero cuando llegó un cambio drástico por un gran impacto, aquellos seres se extinguieron casi de la noche a la mañana. ¿Quiénes sobrevivieron? Los más adaptables y generalistas, como los Nautilus, que han sobrevivido a numerosas extinciones masivas, conocido así como el fósil viviente. Esto nos enseña que no se trata de ser el mejor en una cosa concreta, sino de saber utilizar lo necesario en cada momento. Piénsalo, donde antes para empezar un proyecto necesitabas grupos de personas especializadas en cosas concretas con todo el tiempo y coste que suponía, últimamente vemos noticias como que la IA resuelve problemas matemáticos al mismo nivel de los mejores, arquitectos que no son humanos sino inteligencia artificial, herramientas que superan a los analistas financieros o incluso modelos que hacen que cualquier niño de 10 años pueda crear aplicaciones sin saber programar. Y es que hoy podrías utilizar las inteligencias artificiales adecuadas para convertirte en una persona que pueda lidiar con el 80% de cada especialidad. Así que ahora tenemos dos caminos. Podemos tomar riesgos enfocándonos en una sola especialidad o intentar ser versátiles con las IAs adecuadas. Para el segundo camino necesitaremos 4 habilidades clave que son las que te voy a compartir en este vídeo. Esto no es un tutorial para aprender una herramienta concreta, sino que se trata de un plan de adaptación en esta nueva era de la inteligencia artificial. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera clave. Según Gartner, en el 2025 el 70% de todas las aplicaciones nuevas de empresas se construirán con herramientas que no requerirán programación, algo que se compara con el 25% que teníamos en el 2020. Es decir, 3 de cada 4 aplicaciones que veamos este año no va a salir de un programador, sino de creadores ciudadanos que dejan que la inteligencia artificial escriba el código por ellos. Y es que aquí podemos encontrarnos numerosos modelos de inteligencia artificial que son cada vez mejor en hacer esa tarea. Podemos encontrarnos modelos como los de Anthropic con Claude 3.7 Sonnet, desde donde nosotros entrando a la interfaz, poniéndole un prompt como este, al clicar en enviar, pues ya automáticamente empieza a hacer todo el código en cuestión de segundos para posteriormente poder visualizar nuestra aplicación sin necesidad de saber programar. Pero aparte de esto, también podemos hacer cosas más completas pudiendo importar información que tengamos nosotros y luego, pues con la programación que haría esta inteligencia artificial, podría crear una aplicación completa con todas las gráficas y transformando la información de forma visual como estás viendo por aquí. De igual forma, podríamos hacer productos mínimos viables, como este de aquí que cree que monitoriza el sentimiento de marca de una empresa, y todas estas opciones que ves por aquí yo lo conseguí hacer con este único prompt. Aunque realmente cada semana los modelos se actualizan, y es que el modelo de Gemini 2.5 Pro acaba de sacar una nueva actualización en el mes de mayo que la convierte en la mejor para programar. Y es que ahora, con tan solo un intento y sin hacer ninguna iteración, se pueden crear aplicaciones como la de este avión, en donde tenemos un montón de detalles, pudiendo ver incluso las sombras e incluso que sea totalmente funcional, pudiéndole hasta aumentar la velocidad o disminuirla. También podría coger una imagen y replicar su comportamiento, o hasta coger un vídeo como este que estás viendo del vídeo de Super Mario Bros. Y decirle a la inteligencia artificial que simplemente intente replicarlo sin indicarle de qué va el juego, pues ya tendremos el juego totalmente funcional con solo un primer intento. Aunque lo más interesante es cómo surgen otras herramientas de inteligencia artificial que, basándose en estos modelos, nos dan una suite completa de herramientas para poder crear proyectos completos. Aquí podríamos encontrarnos herramientas como Lovable 2.0, Firebase, Horizon o Bolt New. Y es que entrando en una herramienta como esta de Lovable, al yo poner un prompt como este y clicar en enviar, más allá de generarme un código que luego pueda ejecutar, me estaría desplegando todo el proyecto con todos los archivos necesarios. Y poco más tarde, pues ya podría previsualizar y utilizar mi aplicación. Y esto no solamente se queda en el escaparate, ya que estas plataformas ya tienen vinculaciones con otras herramientas como Supabase, desde donde podemos crear todo el backend
e incluso bases de datos para tener una aplicación de inicio a fin. De todas estas herramientas que te estoy comentando, ten en cuenta que después te voy a comentar cómo podrías profundizar más en ella. Y es que antes también te quiero comentar otras inteligencias artificiales de este apartado de crear aplicaciones que nos permiten hacerlo de una forma incluso más profesional. Y es que aquí herramientas como Cursor o Trae AI te permiten crear tus propios proyectos completos en local utilizando diferentes modelos. Aquí de hecho le vas a poder dar acceso a proyectos reales, como por ejemplo para programar una aplicación en Android, y la inteligencia artificial se va a ocupar de hacer todo el desarrollo por ti. Y es que según GitHub, una de las plataformas más conocidas por los desarrolladores, acaba de revelar que Copilot ya escribe el 46% de todo el código que se sube a GitHub, y en Java llega hasta el 61%. Según McKinsey, las tecnologías actuales de la IA generativa podrían automatizar entre el 60 y 70% del tiempo que ocupa un trabajo de oficina. Y es que aquí, aunque las IAs nos pueden llegar a liberar mucho tiempo para hacer tareas concretas, la clave está en automatizarla. Pero cuando hablamos de automatización es necesario conectar cosas, ya que de esa forma vas a evitar todo ese tiempo que pasas de ir a una herramienta hacia otra. Para ello podemos encontrarnos plataformas como N8N, Make o Zapier. Estas funcionan con los workflows, es decir, flujos en blanco desde donde nosotros vamos a poder elegir entre miles de aplicaciones y conectarlas de forma sencilla para que se comuniquen entre ellas. Aquí de hecho ahora estarás viendo una automatización que hice donde conecté diferentes redes sociales desde donde subiendo una idea a un Google Sheet, al clicar en el play ya me empezaría a hacer la publicación tanto en LinkedIn, X, Instagram y Facebook. Y todo esto se ejecuta con un solo clic. Además, estamos empezando a ver otros protocolos que permiten interconectar IAs de forma más fácil. Un ejemplo de ello sería el MCP, de las siglas Model Context Protocol. Y esto es como un lenguaje común que las inteligencias artificiales usan para hablar con otras aplicaciones. Es como enseñarle a la inteligencia artificial un idioma universal que permite hablar con los calendarios, documentos, correos o lo que necesites sin hacer integraciones a medida. Además de esto, también podemos ver cómo la tendencia de búsqueda de palabras como agentes de inteligencia artificial está en auge, ya que aquí la inteligencia artificial no solamente se va a ocupar de hacer una tarea en concreta, sino que es capaz de ejecutar varias para llegar a un objetivo final. Aquí tendríamos soluciones como Manus AI u otras como GenSpark, que con un simple prompt como que por ejemplo me gestione el itinerario de un viaje, pues ya automáticamente empiezan a entrar en juego varios agentes coordinados, pudiendo hacer uno la búsqueda de información, otro organizar todo el itinerario y luego entrar en juego otro tercero para buscar los mejores restaurantes, actividades, hoteles e incluso teniendo más agentes que se ocupen de programar toda la presentación a código para que lo podamos visualizar con un solo prompt y clic. Europol advierte que hasta el 90% del contenido online podría ser sintético en el 2026, generado o retocado por inteligencia artificial. Y es que a día de hoy cualquier persona puede crear diferentes formatos de contenido, ya sea texto, imágenes, vídeos, audios o incluso música. Pero para todas estas realmente debemos de comunicarnos bien con la inteligencia artificial, así que aquí es muy importante que sepamos aplicar una ingeniería de prompts, que no deja de ser más que un mensaje estructurado para expresarnos de forma correcta con la IA y que nos entienda. Aquí hay muchas teorías, pero se simplificaría en darle el máximo contexto posible. Yo en lo personal suelo tener unas 3 o 4 plantillas que me permiten tener el resultado ideal, y algo que te puede ahorrar mucho tiempo sería el uso de los snippets. Mira, yo para esto utilizo herramientas gratuitas como Raycast, que está disponible tanto en Mac como en Windows, y con esta pues yo puedo guardar desde aquí algunas plantillas poniendo alguna palabra clave para que cuando yo me vaya a alguna aplicación como ChatGPT, al escribir esa palabra clave tal y como la había guardado, pues ya automáticamente me aparecería esa plantilla teniendo un resultado bastante mejor. Y pudiendo generar un prompt, más allá de generar textos en herramientas como ChatGPT, podríamos utilizar los mejores modelos de imágenes como GPT-4o para poder cambiar los estilos de imágenes, incluso conseguir algunas que sean virales, utilizar otros modelos concretos como Google Whisk, que también te permitirían hacer estos cambios de estilo, pudiéndole dar 3 inputs distintos, o incluso modelos abiertos como Hydrin, que no solamente te van a dejar utilizarlo local, sino que tendrás el derecho comercial y podrás crear cualquier imagen sin ningún tipo de censura.
En cuanto a audios, también tenemos plataformas como Level Labs, que nos permiten no solamente pasar de un texto a un audio, sino que podríamos reconvertir un audio que nosotros tengamos a otra voz. Y más allá de voces, podríamos crear música con herramientas como Suno AI, que no para actualizarse actualmente con su versión 4.5, haciendo que los resultados sean difíciles de detectar si están hechos por IA o humanos. En cuanto a vídeos, donde más actualizaciones tenemos, y es que hay modelos como Kling 2.0 que permiten hacer vídeos impresionantes, otras plataformas más enfocadas en película como LTX Studio, que tiene una suite completa para poder crear las historias de inicio a fin, o incluso iniciativas como la de Adobe Animation, que te permite crear animaciones de forma gratuita y limitada, simplemente seleccionando un personaje, un fondo, poniéndole el audio y ya automáticamente tendríamos todos los movimientos por inteligencia artificial y además pudiéndolo publicar en YouTube. Según Gartner, este mismo año 2025, el 30% de los mensajes de marketing saldrán de la inteligencia artificial. Es decir, 3 de cada 10 emails que vayas a recibir serán hechos por la inteligencia artificial. Pero aquí, más allá de crear un contenido y enviarlo al mundo a través de Internet, lo importante es conectar con la audiencia a la cual nos vayamos a dirigir. Además, tampoco podemos caer en la equivocación de utilizar una herramienta de inteligencia artificial sin tener nosotros una previa preparación. Y para ello hay grandes soluciones como Notebook LM, desde donde podemos utilizar funciones como la de descubrir fuentes. Y es que aquí, haciéndole preguntas como el sector de la educación en el futuro con esto de la inteligencia artificial, le podríamos especificar exactamente qué tipo de información queremos sacar e incluso las fuentes relevantes que queremos utilizar. Al nosotros clicar en enviar, pues ya tendríamos un montón de información, en este caso en PDF porque se lo pedí así, y como puedes ver serían de estas empresas que le había especificado, tanto con Deloitte, que es el que estás viendo, como con PwC y McKinsey. ¿Y qué tiene que ver impactar con hacer investigación? Pues aquí realmente también podemos investigar a quién nos vamos a dirigir, como por ejemplo aquí cuando se lo especifiqué y lo agregué al cuaderno. E incluso podríamos coger fuentes como las mejores charlas que hayan habido y basándonos en esto pues ya le podríamos empezar a preguntar a la inteligencia artificial para coger todas esas mejores prácticas y hacer que nuestra comunicación con la persona a la cual nos vayamos a dirigir sea lo más efectiva posible. Además, toda esta información, más allá de tratarlas en herramientas como Notebook LM, nos la podríamos llevar a otras plataformas como por ejemplo la de Claude, desde donde podríamos coger las mejores prácticas que hayamos investigado y crear nuestra propia aplicación con aquellas demandas del mercado que hayamos analizado. Y aparte de esto, también podríamos crear nuestros propios asistentes para practicar, ya sea con los Google Gems o los GPTs de OpenAI, desde donde nosotros podríamos coger toda la información clave que necesitemos para automatizar nuestras tareas o incluso para seguir practicando si le pusiéramos alguna información sobre cómo deberíamos de hacer, por ejemplo, una presentación. Y bueno, ¿qué te parecieron estas habilidades clave que te acabo de comentar? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, las habilidades que antes nos podrían suponer años en poder aprenderlas, hoy en día lo podemos hacer en cuestión de semanas. Ser versátil ya no es una ventaja, sino un requisito del mañana. Y es que, como dijo Darwin, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que mejor responda al cambio.